¿Qué pasa cuando el hombre más poderoso de México se da cuenta de que hay alguien a quien no puede atrapar? ¿Qué dice un dictador que ha controlado al país con mano de hierro durante 30 años cuando un simple bandolero se burla de su autoridad una y otra vez? Hoy te voy a contar exactamente lo que dijo Porfirio Díaz cuando Pancho Villa se convirtió en el bandido más buscado del norte de México. Y esta historia está tan intensa que no vas a creer que es real. Pero antes de meternos de lleno en este relato que te va a dejar con la boca abierta, si te late este tipo de contenido histórico, si quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros de la historia mexicana, dale like a este video y suscríbete al canal. De verdad, compa, tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote estas historias que no te cuentan en los libros de texto. Dale ahí al botoncito rojo y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¿Sale? Órale pues, vamos a meternos en esta historia porque está del carajo. Estamos hablando de finales de la primera década del 1900, específicamente entre 1907 y 1909. México está bajo el control absoluto de Porfirio Díaz, un hombre que para ese momento ya llevaba más de 30 años en el poder. Don Porfirio, como le decían algunos con respeto y otros con burla, se había convertido en una figura casi mitológica en la política mexicana. Era el hombre que supuestamente había traído orden y progreso a México después de décadas de caos e inestabilidad. Y en muchos sentidos, Díaz había logrado cosas impresionantes. Durante su gobierno se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas, llegó la electricidad a las principales ciudades, se modernizó el ejército, México empezó a recibir inversión extranjera masiva. Para los extranjeros y para la clase alta mexicana, el país parecía estar floreciendo. Pero esa era solo una cara de la moneda, carnal. La otra cara era brutal. La mayoría de los mexicanos vivían en condiciones de pobreza extrema. Los campesinos habían perdido sus tierras comunales, que fueron repartidas entre unos cuantos hacendados poderosos. Los trabajadores eran explotados sin piedad en las haciendas, en las minas, en las fábricas. Si protestabas, si te atrevías a exigir mejores condiciones, la respuesta del gobierno era simple y directa: represión violenta. La policía rural, los famosos rurales, se encargaban de mantener el orden a punta de balazos. Díaz gobernaba desde su oficina en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, rodeado de asesores que le decían lo que él quería escuchar: que todo estaba bajo control, que el pueblo estaba contento, que México estaba prosperando. Pero en las regiones remotas del país, especialmente en el norte, la realidad era muy diferente. En Chihuahua y Durango, las sierras estaban llenas de hombres que habían caído fuera de la ley por diversas razones. Algunos habían matado a hacendados abusivos, otros habían robado ganado para alimentar a sus familias, otros simplemente se habían rebelado contra un sistema que los condenaba a la miseria permanente. Estos hombres vivían en las montañas, se movían de noche, atacaban cuando podían y desaparecían como fantasmas. Y entre todos estos bandoleros, uno empezaba a destacarse: Doroteo Arango Arámbula, quien había adoptado el nombre de Francisco Villa. La historia de cómo Villa se convirtió en bandolero ya es conocida. Cuando tenía apenas 16 años, Villa mató a un hombre que había violado a su hermana menor. Era empleado de una hacienda, y el agresor era el hijo del dueño o alguien con conexiones poderosas. Villa sabía que la ley nunca estaría de su lado, que lo colgarían o lo fusilarían sin juicio justo, así que huyó a las montañas. Desde ese momento, Villa vivió como prófugo. Aprendió a sobrevivir en el desierto, se volvió experto jinete, un tirador excepcional, conoció cada cueva, cada cañón, cada aguada de la región. Se unió con otros hombres en situaciones similares y juntos formaron una banda. Al principio robaban ganado, asaltaban diligencias, cosas relativamente pequeñas. Pero Villa no era un bandido común y corriente. Tenía algo especial, una combinación de valentía temeraria, inteligencia natural y carisma que hacía que otros hombres lo siguieran sin cuestionarlo. Con el tiempo, Villa y su banda se volvieron más audaces. Empezaron a atacar haciendas, trenes, convoyes militares. Y aquí está el detalle importante: Villa no mataba por matar. Tenía un código, si se le puede llamar así. Robaba a los ricos, a los que él consideraba opresores, pero no lastimaba a la gente común. De hecho, cuenta la leyenda que a veces repartía parte de lo que robaba entre campesinos pobres. Esto hizo que su reputación entre el pueblo fuera muy diferente a la que tenía entre las autoridades. Para el gobierno de Díaz, Villa era simplemente un criminal peligroso
que debía ser capturado o eliminado. Los reportes empezaron a llegar con más frecuencia al gobierno central. Francisco Villa atacó otra hacienda. Villa robó un tren cerca de Chihuahua. Villa escapó de nuevo después de un enfrentamiento con los rurales. Con cada incidente, la reputación de Villa crecía, tanto entre sus enemigos como entre sus admiradores. Las autoridades locales empezaron a ofrecer recompensas por la captura de Villa. Primero fueron cantidades pequeñas, luego fueron subiendo. 100 pesos, 500, 1000 pesos. Para un trabajador común que ganaba quizás 50 centavos al día, 1000 pesos era una fortuna. Pero nadie entregaba a Villa. Los campesinos lo protegían, le daban información sobre los movimientos de las tropas federales, lo escondían cuando era necesario. Los rurales, esa policía brutal del porfiriato, recibieron órdenes específicas de capturar a Villa. Se organizaron expediciones especiales para cazarlo. Grupos de 10, 20, 30 rurales salían a las montañas con la orden de regresar con Villa muerto o vivo, preferiblemente muerto. Pero Villa siempre se les escapaba. Conocía el terreno mejor que ellos, tenía informantes por todos lados y además era más astuto. Cuando los rurales pensaban que lo tenían acorralado, Villa ya estaba a 50 kilómetros de distancia. Esta situación empezó a ser embarazosa para el gobierno de Díaz. Aquí tenías al régimen más fuerte que México había tenido en décadas, con un ejército modernizado, con una policía rural temida, con toda la maquinaria del Estado a su disposición, y no podían capturar a un solo bandolero. Peor aún, con cada escape, la leyenda de Villa crecía. La gente empezaba a hablar de él como si fuera invencible, como si tuviera algún tipo de protección sobrenatural. Los reportes llegaban regularmente al escritorio de Porfirio Díaz. Sus asesores, especialmente aquellos encargados de la seguridad interna, tenían que admitir una y otra vez que Villa seguía libre. Y con cada reporte, Díaz se ponía más furioso. No era solo cuestión de atrapar a un criminal, era cuestión de autoridad, de demostrar que el gobierno tenía control absoluto sobre el territorio nacional. Para 1908, Villa se había convertido oficialmente en el bandido más buscado del norte. La recompensa por su cabeza había llegado a cifras estratosféricas para la época. Hablamos de miles de pesos. Se distribuyeron carteles con su descripción por todo Chihuahua, Durango, Sonora. Los periódicos de la Ciudad de México empezaron a escribir sobre él, algunos pintándolo como un criminal sanguinario, otros romanticizando su figura como la de un rebelde noble. Y entonces llegó el momento en que Díaz tuvo que enfrentar la realidad de que Villa no solo no había sido capturado, sino que se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia, de que el gobierno de Díaz no era tan todopoderoso como pretendía ser. Esto era inaceptable para el dictador. Hay varios testimonios de personas que estuvieron presentes en reuniones donde se discutió el tema de Villa. Uno de los relatos más detallados viene de las memorias de Francisco León de la Barra, quien fue diplomático y después brevemente presidente interino de México. Según él, estuvo presente en una reunión en Palacio Nacional donde se discutió específicamente el problema de Villa. Los asesores militares le explicaron a Díaz que Villa era excepcionalmente difícil de capturar. Conocía cada rincón de la sierra, se movía constantemente, tenía una red de apoyo entre la población local. Además, sus hombres eran leales hasta la muerte. Nadie lo traicionaba a pesar de las enormes recompensas ofrecidas. Y entonces Díaz, frustrado, cansado de escuchar excusas, pronunció las palabras que revelarían mucho sobre su carácter y sobre por qué su régimen estaba destinado a caer. Según los testimonios, Díaz dijo algo como: «Me están diciendo que todo el poder del gobierno mexicano no puede con un bandolero analfabeto de la sierra. ¿Qué clase de incompetentes tengo trabajando para mí?». La frase exacta se ha perdido un poco en el tiempo y varía según quien cuente la historia, pero la esencia era clara. Díaz estaba furioso y profundamente frustrado. Veía a Villa no solo como un criminal, sino como una afrenta personal a su autoridad. Y lo que más le molestaba era la humillación pública que significaba no poder capturarlo. Pero entonces, Díaz agregó algo más, algo que demostraba cuán desconectado estaba de la realidad social de México. Según varios relatos coincidentes, dijo: «Es solo un bandido. Si la gente lo protege, entonces la gente también es culpable. Que los rurales hagan su trabajo como deben. No me importan los métodos». Esas últimas palabras, «no me importan los métodos», eran básicamente luz verde para que los rurales usaran toda la violencia que consideraran necesaria. Y así lo hicieron.
Las expediciones contra Villa se volvieron más brutales. Si los rurales sospechaban que alguien había ayudado a Villa, esa persona podía terminar muerta. Se quemaban ranchos enteros, se torturaba a campesinos para que dieran información, se ejecutaba a gente sumariamente. Pero ni siquiera eso funcionó. Villa seguía libre, seguía atacando, seguía burlándose del gobierno. De hecho, la brutalidad de los rurales solo hizo que más gente simpatizara con Villa. Para los campesinos del norte, Villa se convirtió en un héroe que se atrevía a plantar cara al gobierno opresor, mientras que los rurales eran vistos como los verdaderos criminales. Hay una historia particularmente reveladora de esta época. Cuenta que en una ocasión, Villa y su banda emboscaron a un grupo de rurales que iban tras ellos. En la pelea murieron varios rurales, y Villa capturó a uno vivo. En lugar de matarlo, Villa lo mandó de regreso con un mensaje para sus superiores. Díganle a don Porfirio que Francisco Villa no se va a dejar agarrar tan fácilmente. Si quieren encontrarme, que venga él mismo. El mensaje era claramente una provocación, un desafío directo al presidente. Cuando este mensaje llegó a oídos de Díaz, se dice que se puso lívido de rabia. Ordenó que se duplicaran los esfuerzos para capturar a Villa, que se ofreciera una recompensa aún mayor. Pero nada funcionaba. Lo que Díaz no entendía, lo que se negaba a aceptar, era que Villa era síntoma de un problema mucho más grande. No era solo un criminal, era la expresión de décadas de injusticia acumulada. Era lo que pasaba cuando tratabas a la gente como ganado, cuando les quitabas sus tierras, cuando los explotabas sin piedad, y luego esperabas que se quedaran callados y obedientes. Villa representaba la rabia de millones de mexicanos que no tenían voz, que no tenían forma legal de exigir justicia. Por eso la gente lo protegía. Por eso nadie lo traicionaba a pesar de las recompensas millonarias. No era lealtad a un individuo, era identificación con lo que ese individuo representaba. Y mientras Díaz pronunciaba esas palabras furiosas en su palacio, rodeado de lujos y de gente que le decía lo que quería escuchar, Villa estaba en alguna cueva de la sierra, comiendo frijoles con sus hombres, planeando el próximo ataque. La brecha entre la realidad de Díaz y la realidad de Villa era inmensa, y esa brecha era la grieta por donde se estaba empezando a derrumbar el porfiriato. Para 1909, Villa era prácticamente una leyenda viviente en el norte. Se contaban historias sobre él que probablemente eran exageradas o directamente inventadas, pero eso no importaba. Lo importante era lo que Villa representaba en el imaginario popular. Era el hombre que no se dejaba, el que le plantaba cara al sistema, el que sobrevivía a pesar de que todo el poder del gobierno estaba contra él. Los corridos empezaron a cantar sobre Villa. Los músicos populares componían canciones narrando sus hazañas, algunas reales y otras imaginadas. Estos corridos se cantaban en cantinas, en mercados, en fiestas pueblerinas, y cada corrido que se cantaba era como una bofetada más para Díaz, un recordatorio de que había alguien a quien no podía controlar. La obsesión de Díaz con capturar a Villa se volvió casi personal. En las reuniones de gabinete, según varios testimonios históricos, Díaz preguntaba regularmente, ¿ya capturaron a Villa? Y cada vez que la respuesta era negativa, su frustración crecía. Sus asesores intentaban cambiar de tema, hablar de otros asuntos más importantes de gobierno, pero Díaz volvía una y otra vez al tema de Villa. Uno de sus generales, el general Jerónimo Treviño, le advirtió que la estrategia de brutalidad no estaba funcionando, que estaban creando más simpatizantes para Villa con cada acto de violencia indiscriminada. Pero Díaz no quería escuchar. Su respuesta fue simple: más presión, más hombres, más recompensas. Ese bandido tiene que caer. Pero Villa no cayó. Y en 1910, cuando Francisco I. Madero llamó a la revolución contra el gobierno de Díaz, Villa fue uno de los primeros en responder. Finalmente tenía una causa más grande que él mismo, una oportunidad de convertir su rebelión personal en parte de un movimiento nacional. La ironía es perfecta y cruel. Díaz había estado tan obsesionado con capturar a Villa como bandido que no vio venir lo que Villa se convertiría. Uno de los generales revolucionarios más importantes, el líder de la División del Norte, el hombre que ayudaría decisivamente a derrocar al régimen porfirista. Las palabras que Díaz pronunció cuando Villa se convirtió en el bandido más buscado del norte revelan todo lo que estaba mal con su gobierno. El desprecio hacia Villa como analfabeto, la arrogancia de creer que solo era cuestión de aplicar más fuerza, la orden de usar cualquier método sin importar las consecuencias, la incapacidad de ver que Villa era síntoma y no causa.
Díaz trataba los problemas sociales como problemas policíacos. Creía que con suficiente violencia, con suficiente represión, todo se podía controlar. No entendía que cuando la gente está desesperada, cuando siente que no tiene nada que perder, la violencia del Estado solo los radicaliza más. Y Villa, ese simple bandolero analfabeto que tanto despreciaba a Díaz, aprendió a leer y escribir en prisión años después. Estudió historia militar, se convirtió en un estratega brillante, comandó ejércitos de decenas de miles de hombres y fue parte fundamental de la caída del régimen que lo había perseguido. Cuando Díaz finalmente renunció en mayo de 1911 y salió rumbo al exilio, Villa estaba peleando batallas cruciales en el norte. El bandido más buscado se había convertido en uno de los hombres más poderosos de México, y Díaz, el dictador todopoderoso, terminaba sus días en París, lejos de la patria que gobernó por más de 30 años. La historia nos enseña que el poder basado únicamente en la fuerza es frágil, que cuando ignoras las causas profundas del descontento social, cuando tratas a los rebeldes solo como criminales, en lugar de entender qué los llevó a rebelarse, estás construyendo sobre arena. Villa se convirtió en el bandido más buscado, no porque fuera especialmente violento o porque robara más que otros, sino porque representaba algo que Díaz no podía tolerar: la idea de que alguien podía resistir, podía sobrevivir, podía desafiar al sistema y salirse con la suya. Eso era más peligroso que cualquier robo de tren o asalto a Hacienda. Las palabras furiosas de Díaz, su frustración impotente, su orden de usar cualquier método, todo eso solo aceleró su propia caída. Porque cada acto de brutalidad de los rurales, cada campesino torturado, cada familia destruida, creaba más personas dispuestas a apoyar a Villa y a la revolución que vendría. Y al final, ¿quién ganó? No el dictador con todo el poder del Estado detrás de él. Ganó el bandolero de la sierra, el hombre del pueblo, el que supuestamente no era nadie. Villa sobrevivió a Díaz, se convirtió en leyenda, su nombre es recordado con admiración por millones. Y Díaz, a pesar de sus 30 años en el poder, es recordado principalmente por la dictadura que ejerció y por la revolución que su terquedad provocó. Esta es la historia de lo que dijo Porfirio Díaz cuando Pancho Villa se convirtió en el bandido más buscado del norte. No fueron palabras sabias o reflexivas, fueron palabras de frustración, de arrogancia, de un hombre que no podía aceptar que su control no era tan absoluto como creía. Y esas palabras, esa actitud, contribuyeron a su propia destrucción. Espero que esta historia te haya volado la cabeza tanto como a mí. La Revolución Mexicana está llena de estos momentos donde el destino de individuos y de la nación entera se entrelazan de formas fascinantes. Si te gustó este video, dale like, comparte con tus amigos y dime en los comentarios qué otro aspecto de la vida de Villa o de la Revolución quieres que exploremos. Hay muchísimas historias increíbles que contar. Gracias por llegar hasta aquí, de verdad. Tu apoyo es lo que hace posible este canal. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos destapando los secretos más fascinantes de nuestra historia mexicana. Hasta la próxima, compa. Y recuerda, la historia siempre es más interesante de lo que nos enseñaron en la escuela. Ahí nos guachamos.